Mi nombre es Janet Restrepo, soy colombiana, llegué a los Estados Unidos ya hace casi 19 años, en el 2007. Soy especialista en logística internacional y marketing digital. Soy mamá, soy hija, soy hermana, soy esposa y también ahora soy abuela. Ha sido De mucho. verdad. Janet, ¿qué empezaste a hacer cuando llegaste aquí a Miami? Digamos que fue, no digamos que empezar desde cero, porque uno nunca empieza desde cero, uno ya empieza pues con una experiencia o con cosas que uno ha hecho significativas en su país. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar en Colombia en muy buenas organizaciones que me dieron mucha estructura, mucho conocimiento, pero llegar a un país donde la cultura, el idioma, muchas cosas son desconocidas para ti, créeme que es un reto bastante grande. Llegas con miedos también, ¿por qué no? Siempre me ha gustado retarme y yo creo que tener miedo es parte de uno ayudarse a formar, a ayudar a incomodarte un poco, pues para lograr cosas nuevas, ¿no? Entonces sí, cuando llegué a Nueva York fue comenzar a explorar, a conocer. Empecé, pues como empiezan muchos, yo empecé trabajando en una tienda vendiendo ropa. ¿Traías un plan o lo que se te presentara? No, yo dije, no traía un plan, o sea, venía no buscando el sueño americano, más bien venía buscando una segunda oportunidad. Ok. Y yo dije, bueno, primero tengo que conocer, tengo que aprender, tengo que empezar a salir para poder empezar a ver por dónde es que pues voy a dirigirme, ¿no? O qué es lo que quiero hacer o en qué me quiero desarrollar. Porque sabía que inicialmente no iba a hacer lo que estaba haciendo en Colombia, ¿ya? ¿Cómo fue la experiencia trabajando con coreanos? Bueno, fue una experiencia donde aprendí mucho, la verdad también fue un poquito agobiante porque era trabajar en una tienda, era una tienda de ropa para caballeros, era parada todo el día, solamente tenía media hora para ir a tomar mi lunch, nos hacían trabajar muchísimo, no nos daban mucho descanso y créeme que para mí pues ese tema fue Muy duro. muy duro y yo pues al segundo mes renuncié y dije no, tengo que seguir buscando nuevas oportunidades. Empecé a estudiar inglés en un barrio que me quedaba cerca, el barrio Flushing, y allí empecé a conectar con otras personas, a conocer personas con las que estaba estudiando también, buscar entre ellos también, digamos que alguna oportunidad laboral. ¿Cómo te comunicabas con los coreanos? Inglés, con el inglés que traía, el De inglés técnico, Colombia. pero sí, sí, sí. Y bueno, te cuento que fue algo muy bueno de pronto haber trabajado en la tienda de coreanos porque me di cuenta de toda esa capacidad que yo traía con la parte de ventas. Me iba muy bien en ventas, de hecho ganaba comisiones, consideraba que para todo lo que hacía de pronto, de todas las que estábamos allí, que realmente hacíamos un esfuerzo bastante grande, de pronto debería haber una muy buena remuneración, pero pues no pasaba y a veces se exigía mucho y el tema de que no tenía descanso, ese era un tema bastante complejo. Cuando empecé pues a estudiar, entonces alguien me habló de una empresa de envíos que estaba requiriendo pues a una persona y ahí fue cuando empecé a conocer todo este tema de la logística internacional, de los envíos. Empecé a trabajar en esta empresa, ahí trabajé durante casi 9 meses. Janet, cuéntanos cómo fue la transición entonces de Nueva York a Miami. Bueno, fue una decisión bastante importante porque pues para mí era importante tener como prioridad mi hija, Sí. y me parecía que Miami era un mejor lugar para las oportunidades de ella, era más familiar, aquí estaba mi mamá, estaba mi hermana, donde ellas también me podían apoyar muchísimo pues en esa parte. Calidad de vida. Claro, calidad de vida. Entonces tomé la decisión, me vine acá, empecé, casualmente la persona con la que yo estaba trabajando allá, que es una amiga a la que aprecio y quiero muchísimo, me ayudó a tener unos contactos aquí en Miami para tener algunas entrevistas. Empecé a trabajar en una compañía de envíos de logística también, pero cuando empecé a trabajar con él me di cuenta que era una empresa que estaba pues con un tema de estructura bastante complejo, tenía muchas reclamaciones. Le ayudé un poquitico como a organizarse, otra vez como a mejorar, digamos que el tema del flujo y Sí. todo, pero pues conversando con él me decía que realmente pues no le ya financieramente pues ya pues había hecho de pronto unas malas decisiones y que pues las cosas ya no estaban funcionando como tal, Sí. pero pues
trabajando con él me di cuenta de que él enviaba sobres por Servientrega. Entonces yo dije, ve, mira, voy a ir a un Servientrega, pues a ver si de pronto hay una oportunidad. Sí. Entonces fui a una de las agencias de Servientrega, casualmente ahí en ese momento había un vendedor y me dijo, vete ya para la oficina principal, me dio la dirección. Estaban buscando. Sí, me fui para allá y entonces recuerdo que en ese momento era una agencia muy pequeñita, tanto así que, o sea, no, para entrevistarme me entrevistaron fue como un restaurante que había enseguida. Me acuerdo que ese supervisor me comentó, me dijo, mira, en este momentico estamos en un proceso de cambios, estamos implementando tecnologías y todo, entonces de pronto te va a resultar un poquitico abrumador empezando, pero pues espero que pues, nos puedas apoyar. Yo le dije, no, no te preocupes, que de hecho pues yo tengo mucho en la formación en esa parte de estructura, de organización de sistemas de calidad, sistemas de gestión, Sí. entonces yo dije, pues yo puedo aportar en esa parte. Cuando arranqué, o sea, los 15 días era realmente bastante abrumador, había mucho por hacer, muchísimo, las personas que habíamos pues teníamos demasiado trabajo, muchas cosas se hacían manuales cuando ya había Sí. tecnología. Entonces fue también pues digamos que como una experiencia también de aprendizaje. Ya casi como a los 3 años, el gerente que había en ese momento se fue y vinieron los socios de Servientrega, estaban buscando pues un nuevo gerente, hablaron con todo el equipo, conversaron con todos, nos dijeron, esperen que va a llegar un nuevo gerente. Una de los socios de Servientrega tuvo una conversación conmigo y para mí fue bastante sorpresivo porque al final de la reunión ella me dijo, tú vas a quedar encargada hasta que llegue el gerente. Ah, qué bueno. Entonces, pues para mí fue bastante retador. Hay algo que le llaman el efecto Pigmalión, que de hecho se lo llegué a comentar a ella, es cuando una persona pone como esa fe, esa confianza en las cosas que tú puedes lograr, y eso ayuda mucho como para que tú digas, sí, realmente yo puedo. Sí. Y yo decía, yo ya he logrado tantas cosas, o sea, que yo puedo hacerme Con cargo. esto. Y de hecho ya en ese tiempo que había trabajado, que había ayudado a estructurar muchos procesos, pues también tenía ya como la experiencia como para implementar más cosas de lo que se podía hacer para seguir mejorando la compañía. Sí. Y así fue, digamos que estuve esperando ese gerente, no llegó y cuando a los meses cuando empezamos a mostrar resultados, mi primera junta directiva, pues ellos dieron unos resultados bastante positivos y me dijeron, no, tú te quedas allí. Te fue súper quedas en la bien. gerencia, sí. Ahí estuve casi 14 años Muchísimo. en la organización, sí. Fue muy bonito, fue una experiencia muy positiva, una experiencia muy ganadora, aprendí muchísimo. Con el tiempo pues llega pandemia. Durante la pandemia pues también eran decisiones complicadas, era un tema donde tú sabías que el mundo estaba casi que paralizado, Sí. o sea, uno veía noticias y todos nos íbamos a morir. Sí. Entonces, de hecho, yo dejé de ver noticias, dejé de agobiarme con eso. Y casualmente, para muchos sectores, la pandemia fue muy positiva. Sí, se De hecho, beneficiaron. claro, de hecho, para el sector en el que estábamos nosotros, fue un sector que se benefició muchísimo, porque no sé si te acuerdas, en pandemia, pues la gente estaba en la casa con compras compulsivas en Amazon porque Sí, querían sí, jardinear, sí. querían aprender a cocinar, Entonces, ¿qué pasa? Nosotros prácticamente duramos en casa casi 3 semanas, pero luego ya teníamos que regresar. Sí. Entonces yo llegar y enfrentarme con muchas decisiones porque sí había muchas personas que no querían regresar y las entendía perfectamente. Exacto. Porque las noticias no eran nada alentadoras con respecto al virus, entonces nadie se quería contagiar y todo. Entonces empecé yo pues a trabajar mucho en el tema de bioseguridad y también pues yo dije, bueno, los que podamos venir y apoyar con el proceso y todo eso bien, y los que puedan estar, que se queden en su casa, pues no, También. sí, no puedo obligarlos y entendía perfectamente pues la decisión y pues por lo que estábamos pasando todos. Cuando estaba en todo este proceso de la pandemia y todo, hubo un momento de que tanto estrés me generó algo que se llama vértigo y eso me mandó a la cama por 3 semanas, pero créeme que fue horrible la sensación. Estaba Como unos muy mareos. mareada, muy mal. Nunca me había sentido lo que sentí esos días. No podía enfocarme, no podía concentrarme. ¿Y crees que fue a causa del estrés? Mira, al comienzo, como todo uno le echaba la culpa al virus, Sí. yo dije, Dios mío, me dio esto, me voy a morir. Y claro, estaba bastante agobiada. Luego tuve virtualmente una cita con el doctor, que él fue el que me dijo, no, tú tienes un vértigo posicional benigno, tienes que hacer unos ejercicios vestibulares que te van a ayudar, que esos son como, no sé, unos Algo en cristales el del oído oído. que se mueven. Sí. Y más o menos conocía de esto porque mi mamá Sí. sufrió de síndrome de Meniere.
Entonces yo venía con mi mamá apoyándola mucho en este proceso, y eso es como desbalance, un Ah, es poquito de similar. vértigo y todo, es algo similar. Ajá. Mm, Pero entonces ya con estos ejercicios me tocó quedarme en mi casa y ese tiempo que estuve en mi casa me permitió, después de muchos años, como escucharme, quedarme mm, conmigo misma, que era lo que quería. Mi esposo me decía, ya me veía pues bastante estresada, que tenía que empezar a hacer cambios y pues que me apoyaba pues para lo que yo quisiera decidir. Entonces en ese momento yo dije, bueno, necesito mi familia, mi hija también pues sí. acaba de ser madre, sentía que necesitaba apoyarla a ella también con ese tema. También estaba viendo que el mundo estaba cambiando mucho, la tecnología, lo digital, todo estaba cambiando Sí. y que yo necesitaba actualizarme. Mm, Yo soy una persona que yo tengo el gen del aprendizaje infinito, yo siempre tengo que estar estudiando, me tengo que estar capacitando, me encanta. sí. Y yo sentía que necesitaba renovar muchas cosas y aprender sobre muchas cosas y todo. Y Y yo entonces, dije, yo creo que es el momento de hacer una pausa. renunciaste. Y sí, entonces tomé la decisión de renunciar después de que se acabara, porque siempre la temporada más fuerte de la compañía hasta diciembre. Y yo pues les anuncié con 3 meses de anticipación de que ya para enero, pues que yo ya Enero me iba, 2021. 2021 ya me iba a retirar. Mm, Fue pues la verdad una decisión compleja, pues los socios muy amablemente me dijeron, mira, ¿por qué no esperas un poco más o algo? Pero no sé, algo dentro de mí como que me resonaba, como que me decía, no, tienes que hacer una pausa. sí, un cambio. Y sí, un cambio. Fue difícil porque es una empresa a la que quiero muchísimo, o sea, uno termina muy enamorado. Yo siempre en las compañías que he Y trabajado, muchos años. fue muchos años, y entonces uno termina pues rodeado de personas con las que uno hace muy buena conexión. Luego en ese año empecé a estudiar mucho, ¿Qué a estudiaste? capacitarse mucho. Todo lo que estaba pasando con Amazon, Jane, entonces, ¿cómo fue el proceso con Amazon? de hecho, pues por todo lo que se estaba viviendo en la pandemia, y vi cómo Amazon fue creciendo, y la estructura, toda la parte logística, eso me apasionaba mucho. De hecho, tuve la oportunidad de conocer uno de los hubs principales de Amazon aquí en la Florida, y la verdad me quedé bastante admirada de ver toda esa tecnología, esos procesos, esas automatizaciones, la robótica que estaban implementando. Y yo dije, wow, yo quiero aprender de esto, quiero saber cómo se vende aquí, cómo se gana aquí. Y eso fue parte del aprendizaje que tuve ese año. De hecho, abrí mi propia tienda, desarrollé una línea de fajas. Tuve que, pues, aprender de muchas cosas. Y mira, a veces el tema del emprendimiento es un tema que lo romantizamos mucho. Y a veces la gente, hoy en día se habla mucho de ser tu propio jefe y todo, pero pues no todo el mundo sabe todos los retos a los que te enfrentas cuando eres tu propio jefe, ¿no? Decisiones, claro, el tema de la disciplina, el tema de los presupuestos, todo estaba ya en mi cabeza. Entonces hubo unas decisiones que tomé que fueron muy favorecedoras, pero pues digamos que también hubo pérdidas, hubo malas decisiones de pronto en escoger de pronto algunos productos, en el estudio de algunos productos, pero todo esto me ayudó a aprender tanto de la plataforma, Todo aprendí fue, tanto, tanto, que luego ya me llamaban pues como para pedirme asesorías todo fue sobre el tema. parte del Entonces, todo eso aprendizaje. parte fue del aprendizaje. De hecho, trabajé un tiempo asesorando también personas que están vendiendo a través de esta plataforma. Entendí perfectamente cómo funciona el tema del marketing. Yo soy apasionada por el marketing. De hecho, parte de lo que fue Servientrega cuando estuve como gerente fue dar a conocer la marca aquí, porque es una marca muy posicionada, es una marca país, pero desarrollarla pues en este país fue realmente un gran reto. Y el tema del marketing siempre entraba a jugar allí un papel importante. Lo mismo en Amazon. En Amazon no es solamente un producto bonito, un producto ay, que suene, sino que tú tienes que hacer marketing dentro de la plataforma de Amazon, que es diferente al marketing que hay afuera. ¿Cuántos productos tienes en Amazon actualmente? Mira, 21, todos dentro de la línea de fajas, unos que funcionan, otros que realmente no venden mucho. Como te digo, fue una curva de aprendizaje bastante amplia. Con todo esto que aprendí, terminé desarrollando lo que hoy en día hago, que es mi agencia de marketing digital, donde nosotros pues allí le damos soluciones a muchos negocios, los ayudamos pues a crecer pues en todo el ecosistema digital, y les ayudamos con temas de estrategias también. ¿Cuándo iniciaste ese negocio? Mira, con el marketing yo ya llevaba muchos años trabajándolo, asesorándolo, pero ya estructuré la agencia formalmente a partir del 2023. Entonces, allí Ah, ya la estructuré. Ya ahorita ya te cuento con equipo de trabajo. Como te decía, inicialmente fue muy duro. Yo te digo sí, una cosa, los primeros 2 años para mí fueron durísimos, durísimos.
donde a veces me cuestionaba si había tomado la mejor decisión, si estaba bien, porque créeme que fue durísimo toda esa curva de aprendizaje. Luego ya después de eso yo tenía que pasar por todo esto para llegar hasta donde estoy ahorita, para aprender lo que sé ahorita, para construir, digamos, todo lo que he venido construyendo hasta ahora y la agencia que tengo hasta ahora con el equipo de trabajo con el que trabajo ahorita. Bueno, sí, anécdotas hay muchísimas. Yo creo que con cada cliente siempre pues hay una historia, ¿no? Bueno, cuando trabajaba en logística, las anécdotas eran casi que todos los días. En una empresa de logística pasa de todo, todos los días. Entonces, interesante. De hecho, en la época de pandemia, a la gente como que se le olvidaba que estábamos en pandemia y querían su envío ya mismo. O sea, era una cosa, pero como, o sea, sí. obviamente todo se retrasó, los temas de logística, pues habían cambios, no se podían hacer las entregas a tiempo porque también las empresas donde compraban tampoco estaban entregando los productos a tiempo. Claro. Entonces uno recibía llamadas con gente molestísima de que no me importa que haya pandemia, yo quiero mi producto ya, Furiosos. lo necesito, sí. Entonces de esas sí, esas se vivían muchísimas. Ahorita pues en todo lo de marketing, a veces un poquito es que a veces hay clientes que entienden cómo funciona el marketing, otros que no. Entonces es un poco complicado cuando ellos a veces traen unas ideas que porque yo lo vi, que porque le dicen no. Entonces para mí es muy importante primero conectar las empresas, pues digamos que con el propósito, que ellos mismos se hagan una evaluación. Nosotros algo que le llamamos como organizar la casa, que es cuando empezamos el primer mes, sí. A ver qué es lo que tienes, con qué cuenta, cuáles son tus servicios, porque todo lo del marketing va alineado también pues con el ADN de la marca, con lo que hace la marca, ¿ya? Entonces, a lo mejor, y a veces pasa, que en marketing, digamos que el trabajo es traerte todos los clientes y llevártelos ahí, pero digamos que tú eres el encargado de hacer el cierre. Entonces, es ahí donde a veces nosotros, bueno, hay muchos leads, hay muchos clientes, pero que están pasando porque no están cerrando. Entonces, ahí entramos y de hecho fue algo que desarrollamos, que es, bueno, vamos a dar capacitaciones de ventas. Porque de pronto a veces a las personas que están adentro no están muy capacitados en hacer cierres de ventas, entonces nosotros los capacitamos para que allá tengan un cierre de ventas efectivo. Entonces también ayudamos con las herramientas de automatización a depurarte el cliente, porque hay muchos leads que a veces entran que de pronto no es el lead que necesita la empresa, entonces los vamos depurando y ya para que cuando yo le llegue, ya le llegue básicamente la gente ya lista como para cerrar la venta. Pues o sea que es un servicio súper completo. Es un servicio porque no es solo el marketing, es también, porque si el marketing funciona muy bien, pero hay fallas en el proceso. Claro, y que también, ¿cuál es tu oferta de valor? O sea, si estás transmitiendo bien tu oferta de valor, realmente esto es tu servicio. De hecho, ha habido clientes con los que hemos empezado y ellos tienen de pronto como una empresa o un emprendimiento o algo, y luego en el camino se han dado cuenta, no, ¿sabes qué? Con el marketing que han hecho, me ha servido para darme cuenta que realmente mi cliente es este y yo pensaba que era este. Entonces voy a fortalecer más este servicio en mi portafolio. ¿Ya? Entonces, ¿a quién está dirigido? Exacto. Mira que yo que he venido del marketing tradicional al marketing digital, ahora con todo lo que es IA y todo, uno se va dando cuenta cómo va cambiando todo. Lo bueno del marketing actual es que te da muchas analíticas, tú tienes muchas herramientas para hacer análisis y tomas de decisiones, ¿ya? Entonces, anteriormente era complicado, a veces tú hacías una pauta en un comercial de televisión y uno, bueno, como cuántas personas me vieron, o como que era un poco más complejo como tener esos datos ahí a la mano. Como a ciegas. Exacto. Obviamente, ahora que hay más personas haciendo marketing, porque hoy todo el mundo está haciendo marketing, está pautando, tú tienes un celular y tú desde tu celular ya puedes hacer podcast, puedes hacer un video, puedes hacer en vivos, que ahorita está muy de moda hacer los en vivos, vender productos. Hay muchas formas de hacer dinero en ese momento. Y hay mucha competencia. Pero también hay mucha competencia, entonces el secreto está eso, que tú mires cuál es tu propósito, el valor que tú das para que puedas conectar con esas personas que tú buscas. Janet, ¿tienes algún consejo que quieres darle a ese emprendedor que está un poco desmotivado? ¿Qué consejo pudiera darles? Es que no te desesperes, no te compares, recuerda muy bien quién eres, cuál es tu propósito y sigue trabajando, rodéate de personas que te ayuden a sumar. A veces siempre decimos, no, es que necesito motivación, no, a veces no necesitas motivar, a veces necesitas empezar y la motivación puede llegar después. Ya, pero tú solamente empieza, ten disciplina y dale, trabaja y ponte esa meta y trabaja por tus sueños. Sea que estés emprendiendo
o sea que también estés trabajando en una empresa donde estés ayudando a sumar, porque también, eso también es éxito, es trabajar en una empresa, liderar una empresa, sumar en una empresa, entonces ese sería mi consejo. Bueno, Janet, muchas gracias por ese consejo, te ha funcionado súper bien. Gracias. Esa es una prueba de que dijiste que los 2 primeros años muy duro, pero mira cómo estás ahora con un equipo de trabajando todos, generando empleo. Así es. Y ayudando a empresas a salir adelante en este país. Una historia muy bonita, de éxito, de lucha. No te quedaste en Nueva York, o sea, siempre buscando mejorar. Entonces, pues muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. A ti muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Y bueno, deseo que este canal sea también de mucha inspiración para muchas personas y que para ti también sea un camino de propósito. Estás logrando cosas muy bonitas a través de este canal y también te deseo muchos éxitos. Gracias.